Buenas. Hoy veremos una partida disputada entre Jan Timman con las piezas blancas y Anatoly Karpov con las piezas negras en el torneo de Tilburg el año 1988. Como podéis ver, el tablero se encuentra desde la perspectiva de las piezas negras. Hice dos encuestas tanto en Twitter como en YouTube y los resultados demostraron que la mayoría de los espectadores prefiere ver la partida desde la perspectiva del ganador. Así pues, de ahora en adelante comentaremos las partidas de esta forma. Espero que les guste. Dicho esto, pasemos a ver la partida entre estos dos titanes del ajedrez. Timman empezó con peón d4 y Karpov respondió con la jugada flexible caballo f6. Las blancas siguieron con peón c4, ganando más espacio en el centro, y las negras respondieron con peón e6. Esta jugada es muy flexible, ya que deja la puerta abierta a varias defensas. Si las blancas juegan caballo c3, Karpov podría elegir entre la defensa gambito de dama con peón d5 o la defensa nimzo-india con alfil b4. Sin embargo, en esta ocasión el jugador neerlandés eligió caballo f3, que desalienta la jugada alfil b4, ya que no habría una clavada donde operar. De nuevo, Karpov puede elegir entre el gambito de dama con peón d5 o la defensa india de dama con peón b6. Durante la segunda mitad de la carrera de Karpov, el duodécimo campeón mundial se convirtió en uno de los principales exponentes de esta defensa, jugando tanto con las piezas blancas como con las piezas negras. Si quieren ver algún ejemplo, les dejo el link a una partida modelo de Karpov comentada en este mismo canal. La idea de peón b6 es habitualmente jugar alfil b7 para tener un excelente control de las casillas blancas centrales, con la ayuda del caballo en la casilla f6. Si las blancas logran romper el bloqueo y ganar el centro, entonces las negras estarían en serios apuros. Este tema es el leitmotiv de la apertura y veremos cómo las próximas jugadas giran alrededor de esta idea. La variante principal sigue con peón g3, pero Timman eligió la variante Petrosian, que continúa con el movimiento peón a3. Las blancas previenen la clavada con alfil b4, y así se aseguran poder desarrollar el caballo a la casilla c3 sin problemas. Karpov llevó su alfil a la gran diagonal con alfil b7, caballo c3, y ahora las negras podrían jugar alfil e7 y mantenerse flexibles. No obstante, eso permitiría a las blancas jugar peón d5 y alcanzar una posición mucho más aguda. Por este motivo, Karpov prefirió jugar peón d5, manteniendo un buen control del centro del tablero. La estructura actual recuerda el gambito de dama, pero con la diferencia que las blancas han empleado un tiempo con el movimiento peón a3. Como este movimiento no es especialmente útil en esta estructura de peones, las negras justifican que jugar peón d5 les ha dado una versión del gambito de dama perfectamente jugable. A continuación, Timman contestó con peón c por d5, tratando de definir el centro, y ahora las negras tienen una elección importante: capturar con el peón o con el caballo. En la partida, Karpov eligió caballo por e5, que es la opción más correcta. Veamos rápidamente por qué peón e por d5 era ligeramente inferior. Después de la hipotética jugada peón e por d5, entraríamos en una estructura de peones muy típica del gambito de dama. Sin embargo, hay un detalle que puede marcar la diferencia. Las blancas aún no han desarrollado su alfil de casillas blancas. Normalmente en el gambito de dama el alfil de casillas blancas va a la casilla e2 o d3. Viendo que las negras se quedarán con dos peones colgantes en las casillas c5 y d5, la mejor manera de presionarlo será con el alfil en la casilla g2. Así pues, las blancas estarían a tiempo de cambiar el rumbo de su alfil y fianchetarlo. Por ejemplo, tras peón g3, peón c5, alfil g2, alfil e7, enroque corto y enroque corto, las blancas tendrían una posición cómoda, así como indica el módulo de ajedrez. Movimientos como dama c2, torre d1 y caballo e5
pondrían fácilmente presión al centro de las negras. En resumen, esta posición es ligeramente más fácil de jugar con las piezas blancas, una situación que con las piezas negras queremos evitar. Volvamos a la partida tras peón c por d5. Karpov eligió la mejor respuesta, caballo por d5, manteniendo la diagonal blanca abierta. Además, ahora no es posible jugar el movimiento que les gustaría a las blancas, peón e4, ya que seguiría caballo por c3 y alfil por e4, ganando un peón. Así pues, Timán preparó la amenaza peón e4, con el movimiento dama c2. Las negras intercambiaron caballos con caballo por c3, peón b por c3, reforzando el peón central, y Karpov desarrolló su alfil a la casilla e7. Ahora las blancas tienen una elección importante. Timán debe terminar el desarrollo de su flanco de rey, y para hacerlo necesita mover el alfil de casillas blancas. Por lo tanto, las blancas deben mover el peón de la columna E. Pero, ¿a qué casilla? Timán eligió la opción más conservadora, con peón e3, aunque peón e4 también era viable, aunque llevaría a un juego mucho más agudo. Tras la jugada peón e3, las negras jugaron dama c8, con la idea de apoyar la expansión peón c5, alfil b2 sobreprotegiendo la casilla d4 y peón c5 atacándolo. Timán desarrolló su alfil con ganancia de tiempo tras alfil b5 jaque, alfil c6 bloqueándolo y alfil d3 manteniendo la mejor pieza de las blancas. Las negras no pueden hacer movimientos naturales como en roque corto, porque seguiría alfil por h7 jaque con un ataque muy peligroso. Por lo tanto, Karpov contestó con peón c4, un movimiento que trata de movilizar la mayoría de peones del flanco de dama y, sobre todo, arrebatar la mejor casilla al alfil de Timán. Esta jugada está respaldada por la táctica, ya que tras la hipotética alfil por c4, seguiría alfil por f3, con ataque descubierto al alfil y ganando material. Así pues, las blancas movieron su alfil a la casilla e2. El encuentro prosiguió con caballo fd7, desarrollando el caballo, peón a4 intentando frenar la expansión en el flanco de dama y peón a6 reactivando ideas con el avance peón b5. La partida continuó con enroque corto y en este punto podemos decir que hemos llegado a un medio juego relativamente complejo, con todas las piezas en el tablero excepto un par de caballos. El plan que luchaba para mantener la iniciativa blanca consistía en jugar alfil a3, para intercambiar el alfil malo y posteriormente jugar caballo g5, amenazando jaque mate en la casilla h7. Sin embargo, Timán eligió un plan más arriesgado, con el movimiento peón e4. Por regla general, ganar espacio en el centro es una buena estrategia, siempre y cuando este mismo centro no devenga una debilidad. Karpov dispone del movimiento dama b7, que puede poner una molesta presión al peón en la casilla e4. Veamos cómo siguió la partida. Después de peón e4, el encuentro continuó con peón b5, poniendo en marcha la mayoría de peones en el flanco de dama. Timán contestó con alfil a3, eliminando su alfil pasivo, alfil por a3, torre por a3 y dama b7, creando una fuerte batería que azota el centro de las blancas. En la partida Timán contestó caballo d2, una buena jugada que sostiene el peón en la casilla e4. No obstante, veamos qué hubiese pasado si las blancas hubiesen jugado peón e5, tratando de montar un ataque hacia el enroque de Karpov. En dicho caso, las negras estarían mejor tras peón h6, movimiento de profilaxis frente a la única amenaza de las blancas, caballo g5. Sin un alfil de casillas negras para atacar el punto en h6 y sin la posibilidad de crear una batería con el alfil y la dama en la diagonal blanca, el ataque de Timán hubiese sido inviable. Por otro lado, Karpov hubiese tenido excelentes perspectivas con la maniobra caballo b6,
caballo D5 atacando el peón débil en C3 y apoyando la expansión en el flanco de dama. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras el movimiento dama B7. Las blancas defendieron el peón con caballo D2, caballo B6 atacando el peón en la casilla A4 y forzando peón A5. El caballo retrocedió a la casilla D7 y Timan contestó con peón F3, el primer error serio de la partida. Si bien es cierto que peón F3 trata de crear un muro de peones para restringir el alfil de Karpov, también deja el alfil de Timan más pasivo y las casillas negras más débiles. Por este motivo hubiese sido mejor jugar alfil F3, un movimiento más flexible. Karpov no desperdició ni un momento y contestó la buena jugada peón E5, que fija el peón en la casilla E4. De esta manera el alfil de Timan tiene un futuro aún más desapacible. Dicho esto, las blancas ganan un peón pasado protegido con el movimiento peón D5, que además parece que gana el alfil. No obstante, ahora podemos ver por qué peón F3 era una jugada floja, ya que permite la jugada intermedia dama 7 jaque. Tras el jaque, las blancas apartan su rey a la casilla H1 y el alfil de Karpov se puede retirar a la casilla B7. Timan siguió con torre A1 conectando de nuevo las torres y tratando de coordinar sus fuerzas. A pesar de que el balance de material está igualado, la posición de Karpov es claramente superior, así como corrobora el módulo de ajedrez. El principal problema de las blancas es la situación precaria de sus piezas menores. Tanto el caballo como el alfil están dominados por la estructura de peones de Karpov. Además, las casillas negras son especialmente débiles y por el momento están sólidamente controladas por la dama de las negras. Por otro lado, las negras disponen de la ruptura peón F5, con la idea de debilitar la cadena de peones blancos y generar contrajuego en el flanco de rey. Karpov contestó con la mejor jugada de la posición, peón F5, y Timan sobreprotegió el peón en la casilla D5 con torre A D1. En este momento, movimientos como torre a D8, torre a E8 o caballo F6 hubiesen mantenido una sólida ventaja. Sin embargo, Karpov se decantó por el movimiento peón F4, que si bien mantiene la iniciativa, no pone en tantos aprietos la posición de las blancas. De hecho, la jugada peón F4 más bien trata de fijar, en vez de mermar, la cadena de peones blancos. El jugador neerlandés, viendo que se estaba quedando muy pasivo, activó la palanca de emergencia y jugó peón G4. La idea de este movimiento es cerrar el flanco de rey antes de que la iniciativa de las negras sea demasiado fuerte. Karpov respondió con torre F6, preparando un hipotético paso de la torre por sexta fila. Cabe decir que la alternativa peón F por G3, capturando al paso, también era viable. El único inconveniente es que tras peón H por G3 abriría la columna H, hecho que podría favorecer a las blancas. Así pues, Karpov mantuvo la estructura de peones y contestó torre F6. La partida continuó con dama B2 tratando de llevar la dama a la casilla B4, torre E8 sobreprotegiendo el peón en la casilla E5, torre G1 insinuando con usar la columna G, alfil C8 reciclando el alfil a una diagonal más activa y torre G2. A continuación, Karpov disponía de jugadas que mantenían su ventaja, como torre H6 impidiendo la expansión peón H4 o peón G5, condenando a la miseria el alfil de casillas blancas de Timan. Dicho esto, Karpov eligió caballo F8, un movimiento quizás demasiado pasivo, que aleja al caballo de la ruta atractiva que va por las casillas C5 y D3. Las negras siguen ligeramente mejor, pero tras peón H4, las blancas vuelven a tener esperanzas de igualar la partida.
El encuentro siguió con torre h6 atacando el peón, torre h2 defendiéndolo, dama e7 atacándolo de nuevo y peón h5 evitando la captura. Karpov contestó con peón g6 poniendo presión al peón de las blancas y dama b4, buena jugada que busca intercambiar la dama activa de Karpov. El ex campeón siguió con la jugada modesta rey g7, torre g1 activando la segunda torre y caballo d7 de vuelta, admitiendo que el caballo no tenía ningún futuro en la casilla f8. Timán intercambió damas con dama por e7, torre por e7, peón h por g6, torre por h2 jaque y rey por h2. La posición de Timán es sustancialmente más sana que hace 10 jugadas, cuando el jugador neerlandés jugó peón g4. Dicho esto, Karpov aún tiene una ligera ventaja y, por desgracia de Timán, el ex campeón no la dejó escapar. Después de rey por h2, las negras recapturaron el peón con el rey, tras rey por g6. La alternativa peón h por g6 también era posible, pero Karpov se reserva la posibilidad de jugar la ruptura peón h5 en un futuro. A continuación, Timán se embarca en un plan demasiado temerario. Las blancas van a impedir que las negras jueguen el avance peón h5 usando su rey. Desafortunadamente, esto expondrá de forma crítica la seguridad del monarca de las blancas. El módulo de ajedrez sugiere que el mejor plan consistía en sacrificar el alfil pasivo por los dos peones negros. La secuencia sería alfil por c4, peón b por c4, caballo por c4 y las blancas tendrían dos peones pasados conectados. Dicho esto, desde una perspectiva humana es más difícil tomar esta decisión, ya que los peones pasados podrían ser bloqueados. Así pues, Timán se embarcó a la aventura con su rey, tras rey h3, caballo c5, ojeando las casillas d3 y b3, rey h4 y torre c7, controlando con rayos X el sacrificio del alfil en la casilla c4. Las blancas contestaron con torre b1, coqueteando con la idea del sacrificio en la casilla c4, y caballo b7, atacando el peón débil en la casilla a5. En este momento las blancas jugaron torre a1, defendiendo el peón, y prácticamente renunciando a su única fuente de contrajuego. La mejor opción era jugar alfil por c4, ya que peón b por c4 no sería recomendable por torre b6 jaque. La torre se infiltraría y tras caballo por c4, los peones pasados blancos empezarían a dar bastante miedo. Por eso, tras la hipotética alfil por c4, la mejor opción sería simplemente caballo d6, y al menos las blancas tendrían un peón de más para compensar su mala posición. No obstante, tras caballo b7 y torre a1, la partida acabó en pocas jugadas. Karpov llevó su caballo a la excelente casilla bloqueadora d6, que además elimina cualquier contrajuego relacionado con los sacrificios en la casilla c4. Timán contestó con caballo b1 tratando de maniobrar con su caballo, pero Karpov jugó torre g7, movilizando su pieza pesada rápidamente al flanco de rey. Tras caballo a3, rey f6 dejando paso a la torre, torre g1 devolviendo la torre a la defensa y caballo f7, podemos ver que la posición de las blancas es prácticamente perdida. Las negras amenazan la maniobra de jaque mate, torre g6 y torre h6. Y desafortunadamente las blancas no tienen ningún antídoto posible. De hecho, tras rey h3, las negras contestaron peón h5, aprovechando la clavada en la diagonal blanca. En este momento Timán se rindió, ya que su posición había colapsado como un castillo de naipes. Creo que es especialmente instructivo ver la diferencia de actividad entre las piezas menores negras y blancas. El caballo blanco en la casilla 3 está en otra galaxia, y el alfil blanco es poco más que un peón.
Por si fuera poco, ninguna de estas dos piezas puede socorrer a la defensa de la pieza más importante del tablero, su rey. Veamos una breve variante para ilustrar lo desesperada que era la posición. Si caballo C2, tratando de devolver el caballo al juego, peón H por G4 jaque, peón F por G4 y caballo G5 jaque, ganando el peón en la casilla E4 y posteriormente el peón en la casilla C3. Las blancas seguirían con peores piezas y con material de menos. En conclusión, creo que esta partida demuestra la excelente comprensión que tenía Karpov de estas posiciones tipo India de dama. El ex campeón consiguió restringir las piezas menores de Timan hasta el extremo que eran más un estorbo que una ventaja. Espero que les haya gustado el vídeo. Saludos y hasta la próxima.